no tiene problemas de memoria y está todo el tiempo elaborando en cuestiones que tienen que ver claramente con honrar justamente a quienes combatieron por nuestra soberanía, pero además también a tener la causa presente en el hoy, en las cagadas que están pasando hoy, vinculado a nuestra soberanía sobre el Atlántico Sur, es Daniel Guzmán. Daniel, ¿cómo te va? Aquí Carolina y Gonzalo te saludan. Muy buen día, Gonzalo y Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo Se estás? escucha entrecortada la comunicación A ver si y se... con un eco profundo. Viste, tenemos Pucha. el tema del eco, pero lo vamos a cambiar en breve. Ya trajimos la consola para resolver el problema, Dani, pero hoy te toca pagar todavía los platos rotos. Vamos a tratar de bajarte todo lo que podamos el retorno como para que no se te arme el rulo, pero estamos teniendo ahí un inconveniente que en breve lo vamos a solucionar. A ver si Perfecto. lo podemos encarar al tema. Bueno, hay varias cosas desde la última vez que hablamos. Tiene que ver básicamente con el avance que uno ve de la consolidación de los británicos en la usurpación de Malvinas, ¿no? Exactamente, pero eso es proporcional a la dejadez que tiene la Cancillería Argentina, a la liviandad del gobierno nacional, a la poca articulación política que tiene el gobierno de Tierra del Fuego, a la ausencia plena de acción eh, de la bicameral en relaciones exteriores del Congreso de la Nación, a la desarticulación del Consejo Nacional de Asuntos Malvinas, a la desaparición del Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados. O sea que es un combo, digamos, una tormenta perfecta para que esto esté sucediendo. O sea, es una degradación que lleva exactamente 10 años, de 2015 a la fecha. ¿Me escuchan bien? Nosotros te estamos escuchando Sí, si querés, perfectamente. alejate del... A vos te vuelve demasiado tu propia voz? La toleramos, hemos pasado peores circunstancias, así Bueno, que tranquilo, bueno, tranquilo. nosotros Gracias, Vamos a Daniel. resolver. te escuchamos perfectamente. Bueno, Bueno, Daniel, y esa consolidación que vos bien decís arranca o se viene dando desde 2000. el año 2015, en el último año y medio tuvo una aceleración importantísima. Me parece también que teniendo en cuenta este alineamiento que el presidente de la Nación quiere tener con Occidente de una manera que uno podría decir no está en los, digamos, dentro de una mirada de independencia, porque uno podría alinearse con Occidente, pero desde una mirada tal vez más bancando la propia, un poco como tal vez uno ve que puede hacer Brasil en algún punto, manteniéndose independiente de determinadas posturas, pero acá no, acá lo que está pasando es que es un alineamiento automático y todo lo que quiere hacer Estados Unidos, que es el principal financista de la OTAN, que tiene una base en las Malvinas, nosotros estamos ahí entregados. es más de lo que pide Occidente, es más de lo que pide Estados Unidos y más de lo que pide Gran Bretaña. Es una sobreactuación de nunca vista, ¿no? Y lo que son los británicos son tiempistas, ¿no? Esperaron 10, 15 años, no tienen problema, hasta que se arma la capacidad de un país de revertir, de cambiar su política internacional y plantear esto que está sucediendo. O sea que esto es una aceleración de lo que hizo el macrismo desde 2015 a 2019, digamos. Ahí tuvo un revival específicamente en septiembre de 2016 cuando firma el acuerdo Foradori-Duncan, Sí. ¿no? El acuerdo Foradori-Duncan que venía a levantar las restricciones en términos políticos, económicos, en materia de pesca, petróleo, hidrocarburo, turismo y comercio y navegación. Se le da un giro nuevamente en 2024 con el acuerdo eh, Mondino-Levy, ¿no? Y esto es específicamente lo que está sucediendo, están de parabienes, digamos, esperaron un tiempo prudente, específicamente para decir los 12 años, esto que se denomina la década ganada, para encarar, ¿sí? Sí, sí. Y meterse de Para lleno. encarar, exactamente, para encarar una nueva acción con réditos absolutos, ¿no? Y más aún la cantidad de exabruptos, mejor dicho, de alarmas que ha generado el propio presidente cuando este año, para abril, ¿no es cierto?, hace
una interpretación absolutamente retorcida en contra del derecho argentino, de que los Kelper pueden votar para decidir si quieren ser argentinos o no, cuando ni las Naciones Unidas le da entidad de pueblo, de sociedad, ¿no es cierto? El diálogo internacional que habilita las Naciones Unidas es entre Argentina y el Reino Unido, y no contra una colonia implantada de la cual, desde 1960, desde la creación del Comité de Descolonización, Naciones Unidas tiene absolutamente la clasificación, la especificidad de cuál es la condición que existe en las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, esto que dice el presidente, lo que manifestó, evidentemente erosiona este principio de la no autodeterminación, que lo planteó en 1960 el Comité de Descolonización, lo ratificó en 1965 a través de la resolución 2065, cuando establece la situación de el conflicto, el debate diplomático entre Gran Bretaña y Argentina, y las sucesivas resoluciones de adelante. Esto que está haciendo, lo que ha hecho, y los pronunciamientos. Por ejemplo, si decimos, nosotros tres alguna pelotudez, no tiene ninguna trascendencia, pero que lo diga un presidente, no. Tiene un marco. No hace falta que escriba nada, no hace falta que escriba, con la manifestación es suficiente como para que el Reino Unido vaya a Naciones Unidas y diga, miren, acá hay una expresión de un presidente de la nación donde le da entidad a una colonia que ustedes dicen que es una población implantada. Entonces, ahí pueden argumentar esto, la autodeterminación. Entonces, estamos no solamente en un ataque en términos mediáticos de expresiones públicas, sino que estamos en un ataque directo por las propias acciones de máxima trascendencia que contrario a los derechos argentinos que hace Javier Milei. El último punto es la semana pasada, cuando en Naciones Unidas va y saluda a la presidenta de Kosovo, ¿no? Sí. Argentina no reconoce a Kosovo como Estado, un país independiente, digamos, la provincia separatista de Serbia, estamos. Claro, explícanos un poquito, si querés, en términos además del lenguaje de las relaciones internacionales, de qué estamos hablando cuando hablamos de Kosovo y qué implica para nuestra estrategia, o por lo menos la que veníamos sosteniendo hasta hace un año y medio, más allá de los vaivenes, que tengamos una especie de encuentro bilateral con la presidenta de Kosovo. Exactamente. Cuando se disuelve está bueno que lo pregunte, porque cuando se disuelve la Unión Soviética, queda una diáspora de países, estados y territorios dando vuelta a merced de la voracidad de Occidente, específicamente, mayormente de Gran Bretaña, ¿no? Donde en Serbia, para decirlo bueno, por ejemplo, Tierra del Fuego en una crisis política decide independizarse. ¿Y quién viene a hacer una protección en términos políticos y militares? Gran Bretaña, aprovechando el desastre, y esto es lo que ha sucedido en Serbia específicamente con el Estado kosovar, ¿no es cierto? Tiene un protectorado en términos económicos, políticos y militares de protección de la OTAN a través de Gran Bretaña. Claro. Entonces, Argentina, desde ese momento del separatismo, no reconoce a Kosovo como un Estado independiente. No lo conoce. Claro. Y no estamos hablando de esta vez, estamos hablando de 30 y pico de años que tiene esta disputa, ¿no? Claro, y eso tiene que ver justamente con la cuestión de ser coherentes con nuestro pedido en los fueros internacionales. Tal cual. Entonces, este saludo institucional de Javier Milei a la presidenta de Kosovo, a la que en Argentina no reconoce hasta este hecho puntual, ¿no es cierto? ¿En función de qué la saluda? ¿Jugaban al truco? ¿La conocen del barrio? No. Estamos hablando de una acción absolutamente de un jefe de Estado a otro jefe de Estado que hasta la semana pasada Argentina no lo reconocía. Claro. Entonces vuelve a eso, decir, bueno, ¿en cuál es la situación en términos de el reconocimiento
de autodeterminación, un Estado que Argentina no ha reconocido. Entonces, esto vulnera, digamos, y pone en crisis cuál es el pensamiento institucional, diplomático de la Argentina en esta situación, ¿no? ¿Reconoce o no reconoce? ¿Admite o no admite? Entonces, ¿cuál es el análisis institucional diplomático de Argentina en términos de la autodeterminación de los pueblos, ya no de Malvinas, sino a nivel global? Entonces, nosotros mismos, mejor dicho, este gobierno de locos, o del gobierno de mierda, nos está metiendo en un entuerto absolutamente de una peligrosidad que fisura, deja agujeros digamos, en la historia de la defensa diplomática, ya no de Argentina, sino a nivel global. Otra de las cosas que hacen, ¿cierto?, de los desastres que he hecho, es votar en contra de Palestina también en Naciones Unidas, ¿cierto? Frente al genocidio que se plantea, que eso significa la peligrosidad que los estados de Oriente Medio, que han sido absolutamente acompañados de la posición argentina, se vuelven en contra, lo mismo que los estados africanos. Bueno, todo eso, mi pregunta en realidad va, o sea, se está violando la Constitución, o sea, que pase lo de Palestina sería ya, hasta era evidente que iba a suceder. Lo que pasa es que no entiendo una parte, y ahí es donde te quiero preguntar a vos, que estás en contacto por ahí con organizaciones, con también senadores, diputados, gente que está metido también, sabiendo la peligrosidad de ese tipo de decisiones. ¿Cómo lo toman y por qué está todo como adormecido alrededor sin entenderse o sin realmente dar cuenta de lo que puede llegar a suceder? O sea, no es solamente violar la Constitución, que ya es un montón. O sea, hoy ya es como, bueno, listo, vale todo. Estamos hablando de poder o sea, incitar a que se planten tropas de otros lugares. Bueno, exactamente, claro, buena reflexión, porque hay una disociación de la política argentina de lo que pasa en el mundo, pero peor aún, hay una voluntad casi, digamos, intrínseca de permitir que esto avance a lo que dé en los intereses de Gran Bretaña, de Estados Unidos y específicamente de la OTAN. Porque esto que está sucediendo, o sea, uno dice, bueno, Estados Unidos quiere, mejor dicho, el Comando Sur de Estados Unidos quiere tener en Ushuaia una base para submarinos, quiere intervenir en el desarrollo antártico argentino a través de la construcción de la base naval Ushuaia. Bueno, pero no es solamente Estados Unidos, es directamente que Estados Unidos y Gran Bretaña son los que conducen los destinos de la Alianza Militar Atlántica del Norte. Y es esto lo que está sucediendo. Y uno dice, bueno, pero no lo dice la Comisión de Relaciones. ¿Qué hace Tierra del Fuego? ¿Qué hace el gobierno de Tierra del Fuego? ¿Cuál es la postura de los senadores y diputados de Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que están manifestando? ¿Qué dicen los legisladores de Tierra del Fuego? Entonces uno dice, pero son dos canales totalmente diferentes. Son situaciones de la vida real en caminos absolutamente paralelos que jamás se reúnen. Otra cosa que sucede, por ejemplo, es qué pasa con estas empresas petroleras que estuvieron operando hasta, en el caso de Harvard Energy, que estuvo operando hasta 2021, 2023 como mayor accionista del desarrollo petrolero ilegal en el interior marino Silay al norte de Malvinas. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? No es solamente no hay análisis de la Comisión 7, de la Comisión Permanente de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, sino que ni verbalizan periodísticamente. La prensa de Tierra del Fuego tiene mayor compromiso o mayor análisis de esta situación que la propia legislatura. No abren la boca, están absolutamente disociados. Entonces dice, bueno, vos decís, hay una ruptura de la Constitución, exactamente. Todo esto que estás planteando rompe la disposición transitoria primera de la Constitución argentina, que está destinada exclusivamente en la defensa de los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur, Malvinas y su extensión hacia la Antártida. Y específicamente, ¿quién habla de esto? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son
la convicción política institucional de defensa de la Argentina, de los derechos soberanos, de la jurisdicción de los derechos constitucionales de Argentina. Bueno, estamos en una situación de una crisis, por el momento da la sensación que es casi terminal. No quiero exagerar, pero realmente es una situación absolutamente nefasta, absolutamente Sí. contrario a los intereses argentinos, absolutamente. Daniel, y en este caso las fuerzas en general, ¿no? De nuestro país, se escucha a las voces de los altos rangos. Hoy particularmente en Tierra del Fuego hay una situación bastante complicada, hay una ruptura interna en donde, por ejemplo, Gendarmería pasó a depender, varios escuadrones han pasado a depender de Río Gallegos, pasaron gente a Río Gallegos y hoy pasan a depender, están disgregados, Río Grande, digamos, se junta con Ushuaia. ¿Tenés conocimiento de eso? No de la Fuerza de Seguridad, pero sí puedo decir que en el mes de mayo, fuerzas de Ejército y Marina están trabajando en política de seguridad interior con unidades de combate de Estados Unidos. Están en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en esto que ha revitalizado Donald Trump, esto de la seguridad interior. No sé si están al tanto. Tiene intervenido varios estados de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con esto, Petri ha mandado unidades para trabajar otra vez en lo que se llama la seguridad interior. Volvemos a 1970. Claro. Y esto no hay ninguna, o sea, ¿dónde está la Comisión de Defensa de la Argentina diciendo, che, esto ya lo pasamos? Argentina dio por terminado con el pacto democrático que las Fuerzas Armadas jamás, nunca jamás, van a volver a hacer seguridad interior. Tenemos un pasado atroz, nefasto y genocida con la seguridad interior de la Argentina. Y esto lo vemos permanentemente. Hay un sector de gente que conozca la Cancillería que está espantada de lo que está sucediendo. Sin embargo, no escuchás una voz de gente sólida que quiera hablar. Hay una especulación de que esto va a pasar. Bueno, cuando pase, esto va a quedar el reguero de un desastre en términos, principios diplomáticos, la vulneración de los derechos argentinos, que han sido absolutamente coherentes desde 1873 hasta el año pasado, por decirlo así. Daniel, ¿a vos qué te parece que tendría que ocurrir? Por supuesto que no va a pasar con el gobierno de Javier Milei, pero en otro gobierno, qué sé yo, pensando por ejemplo en 2027, ¿cuál tendría que ser la política de ese gobierno para reencauzar el reclamo soberano sobre Islas Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur, los espacios marítimos, y volver un poco a la senda de lo que planteaba lo que plantea la 2065? Bueno, es justamente eso, respetar primero la Constitución. La Constitución transitoria primera es absolutamente clara y mandatoria. ¿Cuáles son? Cualquier acto de estos son contrarios a la Constitución. Cualquier acto que vulnere y rompa los derechos soberanos, la jurisdicción, la defensa de la cuestión Malvinas profundamente, es contrario. Eso tenemos que... Y la otra, recuperar la coherencia. ¿Cómo le podemos pedir fidelidad a Brasil, Chile, Uruguay, cuando nosotros estábamos dándonos besos de lengua con los británicos? Permitimos que vuelos militares crucen el área nacional y continental, que vaya de Malvinas a Santiago, de Santiago a Malvinas, o a Montevideo. ¿Cómo le podemos pedir lealtad a los otros países cuando nosotros mismos somos los que habilitamos el ingreso de empresas petroleras que han operado violando la legislación argentina y nuevamente la Constitución, violando la ley 26.559, la ley venezolana, habiendo sentencia y habiendo una causa federal viva en el Juzgado Federal de Río Grande exclusivamente para esto? ¿Cómo podemos plantearlo? No, esto es parte de un gran debate que primeramente, igual que tiene que nacer de Tierra del Fuego. Si Tierra del Fuego
no se pone al frente de esto, ninguna otra provincia lo va a hacer. Entonces, ya no está en el sentido de lo discursivo. ¿Cuál es la responsabilidad de Tierra del Fuego como Estado de la Argentina, como el último Estado provincial de Argentina, en defender los territorios y jurisdicciones que tiene bajo su control y gobernanza? Entonces lo vemos a Melilla, está en Narnia. Melilla está en Narnia, de la legislatura, esto que la aprobación de la extensión de los contratos petroleros con una empresa que falsea información, es parte de una sociedad destinada a violar las leyes y la Constitución argentina, en lo que ha habilitado la participación de una empresa como la Harvard Energy en el consorcio de la Cuenca Marina Austral en el norte de Tierra del Fuego. Esto es lo que denuncia específicamente la legisladora de Río Negro, Magdalena Odarda. Odarda tiene un largo trabajo parlamentario como senadora nacional, dice específicamente eso. Dice que la empresa, es más, los registros impositivos que fueron sancionados por la ex jueza Lidia de la causa que está en el Juzgado Federal de Río Grande, son los mismos que hoy tienen en el... ¿Dónde viste alguien cuando ningún político de Tierra del Fuego, y lo digo así con mucha vergüenza, no hay un solo político en Tierra del Fuego que haya ido a observar, a preguntarle a Borruto el estado de la causa? No hay un solo, lo digo porque permanentemente hoy tuvimos comunicación con el secretario de la doctora Borruto, hablamos con la doctora Borruto y sabemos, porque aportamos información para que la causa no se caiga. Y esto ya no es responsabilidad solamente de este gobierno nefasto de Javier Milei. Podemos decir que de 2016 en adelante, incluidos los 4 años del albertismo, no ha habido un solo funcionario nacional, un solo funcionario provincial, un solo senador, ni un diputado, ni un solo legislador que se haya interesado en esta causa madre que viene exclusivamente a frenar el avance petrolero, que es la segunda etapa del saqueo organizado por Gran Bretaña en el Atlántico Sur, específicamente en el Consejo de Malvinas, después de la pesca. La pesca la están bastardeando, no estamos integrando los recursos pesqueros, específicamente el calamar, sí, que es, digamos, el mayor ingreso que tiene, el 54% de los ingresos de los kelpers está en la pesca. Entonces, como se le está acabando, avanzan fuertemente en el proyecto de explotación petrolera del yacimiento de clase mundial al norte del archipiélago, que ya tiene reservas comprobadas de 917 millones de barriles de petróleo. O sea, están apurando. Esto que hemos publicado en las últimas horas de un plan de desarrollo urbano, 111 lotes al sudeste de Puerto Argentino, exclusivamente para dar pie a la necesidad de mano de obra. Tiene un problema, no es nuevo, es bastante viejo, digamos, pero lo va a solucionar, que no hay casas, no hay viviendas, no hay donde alquilar, y las pocas que son carísimas. Entonces plantea esto, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde se está analizando? En la Argentina, específicamente en Tierra del Fuego, que es la provincia que el 98%, 99% de los miembros de Naciones Unidas reconoce como legítimo dueño. ¿Dónde estamos? No sé. Lo planteas así y digo, es terrible. No, o sea, aparte es cierto esto que donde más lo leemos es en Agenda Malvinas, y después decimos, lo volvés a leer, lees el título, lees el desarrollo y decís, pucha, pero esto es grave. O sea, como decís, pero estoy mal, porque claro, viste que hay como una percepción, vos como periodista también lo entendés, de que si no está en 2, 3 medios más, decís, bueno, este es un delirante, qué sé yo, está tirando fruta, o está muy sacado, viste, qué sé yo, excombatiente. Y de repente es como, no, pará. Es justamente eso, es que no se quiere hablar, es que se quiere tapar, es que quieren fingir demencia por varios motivos, porque no se puede abordar, porque no hay quien lo tome el toro por las astas, y porque pasaron muchos años también de estar fuera de combate, podemos decirlo así, a la hora de las negociaciones. No sé qué opinas. No, creo que podemos pensar lo mismo. Digo,
el periodismo de la década de los 80 y los 90 en Tierra del Fuego tenía una profundidad, lo mismo que la política, ¿no? No por alabarlo a Gonza, pero yo he tenido una relación bastante cercana con su papá, y la profundidad del análisis, hasta dónde iba la prensa fueguina analizando, llevando a los debates de alto espectro. Y mira, uno la política de Tierra del Fuego, y uno dice, pero ¿este es un gobierno de la provincia bicontinental o es solamente un gobierno que gobierna la isla grande de Tierra del Fuego? Y en los hechos concretos estamos hablando que el gobierno, las instituciones se dedican exclusivamente a gobernar la isla grande de Tierra del Fuego de espaldas al mar, siendo la única provincia marítima insular de la Argentina. Entonces, hay un problema absolutamente de base que está dentro de la Constitución, mejor dicho, no está. Que no está en la Constitución fueguina es la ausencia total y plena en el plexo constitucional de Tierra del Fuego de estos aspectos que son de la defensa y de la gobernanza de la provincia bicontinental de Argentina. No está Malvinas, no está el Atlántico Sur y no está Antártida. Y estos guarangos, para decirlo así, del gobierno de Mendoza, ¿no es cierto?, quiere hacer una reforma de la Constitución sin tratar estos temas. Chapucean, pero solamente el objetivo es la reelección. Entonces, tenemos que cambiar de canal y ponernos seriamente, por lo que está en Cuba acá, ya no es el gobierno de Tierra del Fuego, es el futuro de Argentina que se debate en la Antártida y en el Atlántico Sur, donde está la mayor riqueza natural del planeta, no de la Argentina. Claro. Daniel, gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable. Gonzalo, Caro, un abrazo grande. Que esté muy bien, hasta luego. Daniel Guzmán, periodista, excombatiente de la Guerra de Malvinas, hablando con nosotros acerca de todo lo que tiene que ver con... él no es un periodo inaugurado ahora, en todo caso él lo entiende como una profundización de algo que en realidad comenzó en 2015. Claro, sobre el final del 2015, principio del 2016, con una política que arranca con el Forador y Duncan, que después sigue también con una política laxa por parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora con estos acercamientos tan fuertes entre el gobierno de Javier Milei. Estrechos. Sí, muy estrechos. Me gustó lo del beso de lengua, pero bueno, fue con los británicos. Es tan así de estrecho para la mirada de Daniel, sí. Entre el gobierno de Javier Milei y los intereses de la OTAN en Occidente.